El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 49 minutos. Continuamos con nuestra agenda de invitados de la jornada del día de hoy. Y es el momento de hablar sobre temas económicos. ¿Cuáles van a ser y cuáles deberían ser las primeras decisiones económicas en el gobierno que llega, el gobierno de Guillermo Lasso Mendoza? Para eso vamos a establecer contacto con Osvaldo Landázuri, analista económico. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, Sirlat. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por la entrevista. Bueno, la pregunta está hecha. ¿Cuáles deben ser las primeras decisiones económicas del presidente electo Guillermo Lasso para sentarse a trabajar? Es decir, primero, ¿debe renegociar las condiciones con el Fondo Monetario Internacional? ¿Debería ser ese uno de los primeros pasos? A ver, el tema no es simple, es un asunto complicado. Entendamos, y he mencionado en varios medios de comunicación, que no porque cambie el presidente los problemas desaparecen. Es decir, tenemos una angustiante necesidad de recursos. Entendamos que el país requiere alrededor de 8.700 millones de dólares este año, un déficit que yo con suerte lo cifraría en alrededor de los 4.000 millones de dólares. Y entonces nos damos cuenta, en términos generales, la población debe entender que las cifras son realmente enormes, gigantes. Entonces, lo primero, estimada Sirlat, entender cómo usted al menos guarda cierto orden fiscal, es decir, tratar de entender cómo el Estado tiene al menos una hoja de ruta para ser viable en el tiempo, es decir, un Estado que no necesita endeudarse todos los meses para pagar sueldos y salarios. Ese es el primer tema. Y es un asunto que no se resuelve rápidamente, pero es un tema de perseverar, de seguir ordenados, de al menos no aumentar los gastos, tratando de que el crecimiento de la economía le alivie esa relación que tiene hoy de gasto corriente a gasto total. El segundo asunto es hablar de las leyes laborales, nos guste o no. Es decir, tenemos que entender que si es que el 70% de nuestra población o no tiene empleo o tiene de manera informal, algo hay que hacer. Es decir, no podemos cerrar los ojos y pensar que todo se va a arreglar de la noche a la mañana haciendo lo mismo que hemos hecho las décadas anteriores. El tercer tema es la seguridad social, es decir, tenemos que hablar como ecuatorianos cómo se sostiene esto. ¿Por qué le comento yo aquello? Porque para el Estado pagar anualmente 1.500, 1.600 millones de dólares para sostener la seguridad social tampoco es un asunto que puede permanecer. Y al final vamos también a hablar, nos guste o no, de lo que tal vez los más allegados al presidente electo Lasso les incomode, las tasas de interés. Yo creo que esos 4 temas son los que como ecuatorianos debemos abordar, debemos entender. Y ahí la línea, claro, que yo veo muy complicada, es que probablemente los nuevos aliados del presidente en la Asamblea no tienen la misma agenda y eso va a dificultar la gobernabilidad y la aprobación de leyes, algunas de ellas que sí son necesarias y otras que debemos analizarlas como ecuatorianos si es que siguen o no. Ahora, hablando precisamente de estos nuevos aliados, ¿qué decisiones económicas se pueden tomar inicialmente desde el Ejecutivo? Es decir, el mandatario, ¿cuáles no requieren ir a la Asamblea donde está el poder y se le ha entregado pues a los nuevos aliados con Pachacuti en la presidencia de la Asamblea? ¿Cómo y cuáles deberían ser las decisiones que se pueden tomar desde el Ejecutivo en materia económica? A ver, lo que puede hacer el Ejecutivo, primero yo creo que es importante mencionar que a mí me ha llamado mucho la atención la facilidad que tiene el presidente para romper acuerdos y para dar retro en ciertas decisiones, como por ejemplo Cenecit. Pues cuando fue anunciada su victoria, él manifestó: voy a cerrar Cenecit, y más o menos al día o 2 días más tarde él mencionaba: no dije cerrar Cenecit. Luego tenemos ahora una disputa que demuestra que el acuerdo se rompió también de una manera bastante especial, es decir, lo menos que se podría decir. Entonces, hay muchas incógnitas, es decir, no veo yo mucha claridad, estimada Sirlat, pero respondiendo a su pregunta de manera puntual, lo que puede hacer el presidente es trabajar en aranceles, por ejemplo, con lo que tenemos que tener mucho cuidado los que estamos en la industria. Hemos observado que ya empiezan a jugar intereses de importadores que le dicen muy bien:
baje aranceles, pero de productos terminados. La industria le está diciendo, cuidado, tenemos problemas de competitividad y por lo tanto deberíamos analizar cómo se trabaja al menos en una agenda paralela. Ese es un tema que sí puede hacer el presidente. Lo otro que puede hacer es racionalizar el gasto público, es decir, desde su lado, él puede tratar ya sea de incrementar ciertos gastos de inversión y tratar de disminuir los gastos corrientes. Es decir, puede actuar en el tema fiscal, entendiendo cómo usted maneja el gasto corriente y el gasto de inversión. Pero lo fundamental y lo estructural, estimada Sirlat, es lo que tiene que ver con lo que le mencionaba al inicio, es decir, temas laborales, temas impositivos, para lo cual necesariamente tiene la Asamblea. Lo otro que sí podría hacer es empezar a hablar de las famosas tasas de interés. Eso también estaría en el lado del gobierno. Es decir, ¿cómo actúo yo sobre las tasas de interés? Pues a través de oferta y demanda. Es decir, si es que yo logro cerrar con los multilaterales un paquete interesante de préstamos que entren a la economía para reactivar a la empresa, para tratar de aliviar financieramente a los pequeños negocios, pero de manera real. Usted recordará que había varios planes de préstamos en este gobierno que realmente al final terminaron siendo puros ofrecimientos. Entonces, como que serían dos temas, aranceles y tasas de interés. Pero por ahí el tema de las tasas de interés no se puede hacer desde el Ejecutivo. O sea, por ese lado, lo que sería es de trabajar de alguna forma en que venga banca internacional, que se abran las puertas por ese lado, porque definitivamente no es una decisión como de gobierno. No, indudablemente, lo que yo mencioné y quizás no me expliqué bien, es que usted puede influir. ¿Cómo puede influir? Utilizando la banca de desarrollo para que los préstamos lleguen a mejores tasas. Porque lo otro de bajar las tasas de interés no es un asunto que tiene que ver con un decreto, es decir, mañana las tasas bajan a la mitad. No, eso no es técnico, no es correcto y no vamos a favorecer el populismo económico de ningún lado. Entonces, a lo que yo me refería es que, por ejemplo, si usted tiene Ban Ecuador, tiene CFN, puede hacer que ingresen recursos a tasas más atractivas para que las empresas puedan tomar créditos de largo plazo y con mejores condiciones para tratar de aliviar financieramente los negocios. A eso me refería, Silvana. Perfecto. Ahora, hablando y tomando el tema de las que requieren la aprobación de la Asamblea Nacional, las acciones que ya requieren, es loable, por ejemplo, la reducción del IVA, la eliminación del ISD, se va a poder, sobre todo considerando este tema del que hemos conversado, ¿no? Que es que precisamente Pachakutik no es que tenga una ideología cercana a este tipo de situaciones, como la reducción del tema del IVA, eliminación del ISD. ¿Es loable? ¿No es loable? ¿Cómo se puede manejar esto? Yo creo que otra vez el asunto no es blanco y negro, es decir, hay grises en el medio. ¿Qué haría yo? Pues yo lo que haría es bajar ciertos impuestos, pero subir otros. Y es ahí donde los intereses del círculo más cercano del presidente electo piensan distinto. Ellos lo que piensan es como importadores y en esa línea lo que ellos quieren es liberalizar la economía de golpe. Es decir, si usted analiza lo que piensa el círculo más cercano del presidente Lasso, es decir, ese foro de Ecuador Libre, pues es algo muy parecido a lo que vivió Chile en el año 73, es decir, usted unilateralmente coge y baja aranceles, les manda a competir a todos de golpe y porrazo, y realmente el shock social es enorme, es gigante, y es por eso que nosotros lo que hemos dicho es que es muy importante, Sirlat, que el presidente lea bien primero la elección, es decir, que el Ecuador no está buscando extremos. Yo creo que es una primera gran conclusión, es decir, ni el extremo de izquierda que piensa que el Estado debe estar en todo lado metido, así sea ineficiente, así haya corrupción, etcétera, ni tampoco el extremo de derecha que quiere mercantilizar absolutamente todo. La lección de aquello es Chile, con las últimas elecciones para su asamblea constituyente, y por otro lado está Colombia, que también le está diciendo, pues esto no es justo, estamos destruyendo el aparato productivo nacional, no tengo empleo, no puedo pagar más impuestos y necesito ayuda. Entonces, con eso dicho, estimada Sirlat, ¿qué es lo que debería pasar otra vez? Decisiones equilibradas, es decir, decisiones que vayan en la línea de aliviar ciertas cosas, pero al mismo tiempo tratar de gravar con impuestos a los que más tienen, es decir, un equilibrio que probablemente el círculo más cercano de Lasso no esté de acuerdo, pero yo creo que es el adecuado.
Pero definitivamente, economista Landázuri, aunque no esté de acuerdo el círculo más cercano al presidente por las ideas, como lo hemos conversado, sobre todo de liberalización de la economía, pues definitivamente no se va a poder por el tema del contrapeso que se tiene y que tienen en la Asamblea Nacional, que evidentemente no le van a permitir realizar todas estas acciones que podría tener en mente, pero que no, definitivamente van a necesitar consensos y un equilibrio. Sí, porque, bueno, ojo una cosa, ¿no? Yo en realidad veo con preocupación, insisto, esa facilidad del presidente electo y su círculo para tratar de conseguir lo que ellos ven como adecuado de la manera que sea, ¿no? Es decir, pues lógicamente yo esperaba que ese pacto entre socialcristianos y creo se acabe. Jamás me imaginé que se iba a acabar a días de haber sido elegido el presidente, pero era indudable que se iba a acabar. Entonces, ahora lo que vamos a ver es algunas decisiones, insisto, Sirlat, que están influidas por importadores, que están influenciadas por agroexportadores, que qué es lo que quieren, insisto yo, bajar aranceles de golpe. Estamos viendo un gran forcejeo en varios sectores productivos para tratar de ver, por ejemplo, en la reforma arancelaria qué se incluye. Porque si usted comienza a incluir en esa reforma arancelaria bajar aranceles, perdón la redundancia, a productos suntuarios por intereses de importadores, probablemente va a tener un gran problema. Entonces, en esa línea, lo que yo veo es que usted tiene que tener mucho cuidado. Es decir, hay cosas que sí puede hacer el Ejecutivo desde su lado de manera unilateral, y nosotros estamos muy atentos viendo por dónde avanza esa reforma arancelaria, que le doy como ejemplo para que usted vea que sí pueden hacer ciertas cosas solo desde el lado del Ejecutivo. Ahora viene lo que sí necesita el Legislativo. Para aquello, por ejemplo, las leyes laborales. Yo he sido muy objetivo, Sirlat, y me he caracterizado por ello. Es decir, ningún extremo. Usted tiene que revisar las leyes laborales, nos guste o no. Es decir, hoy tiene usted gente pidiendo limosna en la calle, vendiendo golosinas. ¿Cómo les incluyo a esas personas en el trabajo formal? Flexibilizando ciertas cosas, nos guste o no. Es decir, tenemos que hablar de un trabajo por horas, tenemos que ver cómo bajamos los costos de la contratación. No me refiero a los salarios, mucho cuidado. Me refiero a un montón de cargas que tienen las empresas, y usted lo que logra con todo esto es que les empuja la informalidad. Es decir, si usted es una microempresaria mañana y quiere, por ejemplo, fabricar mermeladas, que yo he visto algunos ejemplos de aquello, le comienza a ir bien y necesita ayuda. Usted comienza a analizar el tema, y ¿qué es lo que hace? Decirle a su amiga, a su prima, a su hermana: mira, necesito ayuda, pero no te puedo afiliar al Seguro Social. ¿Por qué? Porque es muy caro. Entonces necesitamos entender cómo hablamos de estos temas incómodos aquí en el país, pero tenemos que hacerlo de manera madura. Entonces yo le he dado con esto, Sirlat, algunos ejemplos, es decir, muy atentos a lo que sí puede hacer el Ejecutivo, pero en el lado del Legislativo indudablemente vamos a tener que topar temas difíciles que necesitan del consenso para aliviar la situación de un montón de personas que no tienen posibilidad de endeudarse, que no tienen un trabajo formal, y ahí se va a poner a prueba este pacto que yo creo personalmente que está pegado con babas. Es decir, se va a acabar más rápido de lo que empezó, y ojalá el Ecuador no entre en una situación de gobernabilidad tan complicada que le comience a trabar absolutamente todas las decisiones. Es decir, ahí se va a poner a prueba también la madurez de la ciudadanía para entender que algunas cosas sí deben ser tratadas, pero en otra, insisto, vamos a estar muy atentos para que los intereses bancarios, los intereses importadores, etcétera, al menos se balanceen con los intereses productivos, con los intereses de empleo. Es decir, ese me parece que sería un equilibrio, y para aquello hay algunos que, insisto, estamos atentos para ir informando a la población cómo avanzan todas estas decisiones. Así es, tenemos que estar atentos. Ahora, quisiera preguntarle, el presidente electo ofreció durante la campaña subir $25 anuales, eso es lo que dijo, del salario básico. ¿Cómo conseguimos esa cifra cuando los empresarios siempre han sido austeros a la hora de subir el salario mínimo? Eso es conocido, y de hecho muchas veces no se llega a acuerdos en el Consejo Nacional de Salarios. ¿Es esto viable? ¿Se puede cumplir con esta oferta de subir $25 anuales al salario básico? Yo he sido, insisto, de los más claros con la población. Yo no soy de estos empresarios
que ahora, 6 meses más tarde, porque ha ganado el candidato que era de la elección de ellos, pues dicen, analicemos nomás el tema de subir salarios, no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, hoy la población yo creo que no es para nada ingenua, no es boba. Se da cuenta que si usted tiene apenas 3 de cada 10 personas trabajando, ¿qué saca subiendo el salario de estos 3? Es decir, usted necesita ver cómo primero les incluye a los otros 7, es decir, al 70%, a ver cómo les hace formales, cómo comienzan a tener un salario digno, aunque sea trabajando en 2 empresas, aunque sea trabajando en 3 empresas. Entonces, no es viable, no tiene ni pies ni cabeza y es un ofrecimiento populista. Y el populismo económico, ya sea de izquierda o de derecha, debe ser observado y debe ser frenado. Entonces, ¿qué pasa si usted sube hoy los salarios, estimada Cirla? Lo que tiene es más desempleo. ¿Por qué? Porque las empresas están ahogadas, porque no están vendiendo, porque no tienen financiamiento y encima más usted sube el salario, pues ¿qué es lo lógico? Que usted se achique todavía más. Entonces, eso, por ejemplo, no tiene, insisto, ni pies ni cabeza y por lo tanto debe ser observado. Es decir, no tiene sentido subir el salario a 3 de cada 10. ¿Qué es lo que haría yo? Lo que haría es tratar, insisto, de incluir a más personas. ¿Cómo? Haciendo que sea más fácil contratar, promoviendo el trabajo de las mujeres que han sido las más afectadas en todo el mundo con este tema de la pandemia. Es decir, tratando de incluir a los más vulnerables. Entonces, ese, por ejemplo, es un ofrecimiento que muy probablemente varios empresarios lo estén tratando de maquillar, pero habemos otros que decimos no está bien. Es decir, no tiene sentido hoy subir los salarios y por lo tanto, si es que se atreve a hacer aquello, va a generar más desempleo, más problemas. Yo, pues, Irlat, no es que yo no quiera que la gente gane más, me encantaría que ganemos más todos, pero lo cierto es que el sector privado ha tenido un ajuste dramático en los últimos años y hoy todos ganamos menos de lo que ganábamos 5 o 7 años atrás. Entonces, este proceso de ajuste es inevitable, es decir, usted tiene que hacer una especie de análisis en la que la productividad sea el primer indicador para analizar el salario. Y nuestra productividad no ha cambiado. Quisiera también preguntarle cómo se lee la designación de Simón Cueva en el Ministerio de Economía y también la posibilidad de que Julio José Prado, alguien que representa a la banca desde la Asociación de Bancos Privados, se esté mencionando, se esté nombrando que podría ser el ministro de la Producción. ¿Cómo se lee este escenario? A ver, yo creo que Simón Cueva es una versión más socialdemócrata de la economía, formado en Europa. Es decir, recordemos que la versión europea del manejo económico es muy distinta, no muy distinta, pero tiene matices distintos a la norteamericana, a la inglesa. Es decir, es una visión, insisto, más socialdemócrata, lo cual me parece que es correcto, porque había muchos intereses en los nombramientos. Yo conocía de varios en los que los círculos más libertarios, que son allegados a Lasso, estaban buscando el Ministerio de Economía, lo cual hubiera sido un error. Es decir, si usted cree que privatizando hasta el aire y bajándole al Estado a la mínima expresión se arregla todo, ese también es un error. Insisto yo, es tan ingenuo pensar que el Estado arregla todo, así como lo es pensar que el mercado arregla todo. Es decir, hay que tener frenos en un lado y por otro lado hacer que el Estado sea eficiente, y con eso creo que Simón Cueva tiene una carpeta que puede ser interesante. Julio José, a cual yo respeto, en algunas ocasiones hemos estado juntos, pues yo tengo mis dudas. Yo he dicho que personas allegadas a la banca en el Ministerio de la Producción, para mí no tiene mucho sentido, aunque entiendo que Julio José tiene buena experiencia, sobre todo académica, en cuanto a lo que tiene que ver con productividad, con la formación de clústeres de producción, pero tengo mis dudas, estimada Cirlada, en los segundos. Es decir, yo creo que el Ministerio de Producción se perdió en el país desde hace más o menos 4 años. Es decir, hoy no tenemos un ministerio de la Producción. Insisto, nosotros vamos a estar dialogando inmediatamente posicionado a Julio José. Yo he pedido ya una reunión con su equipo para decirles esto mismo de manera transparente. Es decir, no tenemos Ministerio de la Producción. Yo veo sectores productivos que están abandonados y lo único que se plantea ahora, si usted se fija, es el famoso tema de los acuerdos comerciales. Es decir, lo cual puede ser interesante para el país,
pero entendiendo con quién le hace sentido tener acuerdos comerciales, es decir, no de una manera boba, es decir, tratando de salir a buscar acuerdos con todo el mundo sin entender qué es lo que le hace sentido. Entonces, si usted no acompaña los acuerdos comerciales con decisiones urgentes de competitividad, entre las que usted se debe dar cuenta que, por ejemplo, el aumento de salario no tiene sentido. ¿Cómo compito yo con México si es que mi gente gana el doble y es menos productiva que la mexicana? Entonces, todo eso lo vamos a plantear, insisto, estamos pidiendo ya reuniones con los ministros y entonces en lo segundo que usted me consulta tengo mis dudas, es decir, hay que ver qué pasa con el Ministerio de la Producción y vamos a informar a la ciudadanía de todos los avances que tenemos con el sector productivo para que, insisto, haya equilibrio entre las decisiones comerciales y las decisiones de competitividad que, si usted recuerda, estimada Sirlar, han estado abandonadas. Es decir, hoy tenemos salarios que duplican a nuestros competidores, tenemos impuestos como la salida de divisas, como aranceles, que realmente le restan competitividad. Y entonces, ¿qué es lo que vemos ahora? Que hay un gran lobby de importadores diciendo baje aranceles y los productores le decimos otra vez, cuidado, porque si es que va a bajar aranceles, tenemos que avanzar también al mismo tiempo en una agenda de productividad muy clara, muy medible y muy auditable. Importantísimo. Muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista. A usted, Sirla, gracias por la invitación. Muchas gracias. Estábamos dialogando con Osvaldo Landaz Uriles, analista económico, hablando precisamente sobre las decisiones económicas en esta materia que deberá adoptar el presidente Guillermo Lasso, que será posesionado el próximo día lunes 24 de mayo. Son las 8 de la mañana con 10 minutos en la primera hora.